Ericus Brutus ha desbrozado las montañas. ¿No estás conforme con el resultado? Siempre igual. Cuaderno de Masagoras. Las- Un sabio amigo nuestro dice aquí y ahora. ¿El aquí y ahora cuál es? Porque yo estoy perdidísima. A ver, señora exigente. Venga a romper cosas. Mirad qué hay aquí. Y si algún día da problemas, pues lo rompemos otra vez. ¿Que hay que romperlo? Vale. No. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas lluvias, soñadores. Buenos días. Vamos a ponernos en el interior porque ya sabéis, aquí en Cantabria, maravillosa y preciosa Cantabria, pues está lloviendo como un mogollón. Nosotras cogemos, vamos a hacer el planning, miramos el tiempo y decimos, vale, pues toca adentro, vale, pues toca afuera. Uy, no llueve, pues corre, vámonos. Uy, toca hacer leña, que viene frío. ¿Con qué nos vamos a poner? Con aquello que tenemos pendiente. Vamos a verlo. Uy, aquí hay una sorpresa que no podemos enseñar. Joder, hay que moverlo antes. Sí. Ahora seguimos. Sí. Bien. Aquí. A ver cómo sales ahora de ahí. Nos vamos a poner con esto. ¿Cuál es la historia? Hay que calcular bien, porque ahora sí que sí vamos a colocar los tubos definitivos. Hay que echar el tubo para allá y hay que calcular en qué parte va a coincidir esto que tenemos aquí, estela asfáltica, para asegurarnos de que no tuviéramos ninguna pérdida de la zona del manantial. Ahora ya no nos hace falta, hay que picar en esta zona y el tubo tiene que quedar colocado aproximadamente por aquí, pero hay que calcularlo bien porque ese tubo que va a recoger el agua de la baza, del VC, tiene que quedar bastante exacto. Estamos en dudas aún con el tema de la ducha. Ya. No sabemos si planteárnoslo por lo que nos dijiste, que en un momento dado te tuerces un tobillo Pues no te duchas. y no te duchas. No, sí, porque yo, o sea, te quiero decir... Pues que te duchas me to- con una palangana. que me toque quedar atrapada abajo, pues me quedo atrapada arriba y me subes comida y me ducho y duermo. No tiene mucho sentido comprarte una casa que tiene 2 plantas y que cada planta tiene 28 metros cuadrados. Ya. Si un día te vas a quedar atrapada solamente en una planta. Lo que tiene sentido es que te asegures de que estás bien. Aparte que el lugar en el que vivimos no es precisamente el más idóneo para cuando se supone que eres mayor. Tienes que llegar a mayor... Medianamente bien. Exactamente, porque si no te toca irte de aquí, que aquí vivimos, hay muchísima cuesta y no hay escaleras mecánicas ni ascensores, ni tampoco los queremos. Pensar en la máxima comodidad, sí, pero tampoco volverse muy loco pensando en que te va a pasar lo peor. Otra opción que se nos ha ocurrido es hacer, por ejemplo, una ducha fuera. Un poco de campamento, que en principio es para cuando estés currando, no sé qué, la huerta, te pegas una ducha, lo que sea, ¿no? Pero en un momento de emergencia, pues tienes una ducha abajo. Y me parece mucho más práctica. En una zona así, con terreno, con campo. Entonces yo creo que va a ser que no, cariño. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going. Vale, a ver, lo primero que voy a hacer es quitar esta punta porque está muy para arriba y al final me voy a tropezar y me va a dar una leche. Y lo siguiente es calcular dónde va a estar la salida del VC. La historia es que tenemos esta doble pared que hace que la pared final esté a 6 centímetros más para afuera que esta. Y hay que calcular el sitio casi exacto donde va a estar colocado el baño. Las medidas son bastante estándar, por lo que he estado viendo. Anda entre 20 y 30 centímetros y luego hay desplazadores que se pueden poner en la base para poder jugar esos pocos centímetros. Lo que he estado pensando que como coincide aquí, obviamente si es más atrás o más adelante pues va a ser un sitio u otro, pero yo tengo calculado más o menos aquí. Coincide que hay una pared por aquí y otra pared por aquí. O sea, si fuera ahí tienes esta referencia, si fuera aquí tienes esta referencia, pero en este caso es aquí, que está muy bien su posición en realidad, ya que necesitas que el baño tenga distancia con los laterales. O sea, la posición en realidad está bien, pero tenemos el hándicap de que aquí hemos colocado esta doble pared solo hasta aquí. Va a haber que colocar tabique así pequeño, o igual nos da neura y lo subimos hasta aquí arriba. El caso es que no puede ser tan irregular porque si no la posición del váter va a ser más complicada. Y vamos a tener que colocar ladrillos aquí y que vaya todo al mismo nivel. Estoy pensando que igual lo suyo sería primero colocar los ladrillos que irían aquí y luego calcular con respecto a esos ladrillos para que sea más preciso. ¡Hay que hacer masa! Hay que hacer más. ¿Veis? Siempre masa. Cuando no son ladrillos son piedras.
Y hay que calcular 25 centímetros desde la pared y añadirle 2 centímetros de masa y porcelánico, que el porcelánico está entre medio centímetro y 1 centímetro, normalmente más 1 centímetro, y otro medio centímetro de masa. Y luego un poco de juego. Por lo tanto, si estamos en 25 centímetros, lo que hay que dejarlo contra la pared, más 2 de masa y más 1 de extra, estamos hablando de 28 centímetros. 28 centímetros estamos hablando de esta posición. 28 centímetros al centro de esto. O sea, esto lo harías así para acá, lo partes así. Chaf, chaf. El centro de la cruz. El centro de la cruz, 28 centímetros. Y quedaría así, en esta posición. Y antes de esto va la Y, que la extenderemos. Ahora estoy pensando que va a tocar entonces picar más para allá, para que podamos darle camino a la Y para allá. Porque esta Y viene hasta aquí y aquí irá la bajante, que subirá para el váter de arriba. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien, necesito un café tal vez. Pero Es que todavía no hemos tomado café. lo veo bien. Vale, pues mientras tú vas preparándolo, voy a picar un poco más aquí. Después de tomar el café, preparamos la masa, hacemos esta pared y ya, una vez hecha, planteamos la fontanería definitiva. Maravilloso. Me he dado cuenta que al meter este adaptador sirve para convertir un tubo como estos, macho, convertirlo en hembra para poder meterle los adaptadores. ¿Cuál es la historia? En estos tubos no conviene que el agua venga así. Si el agua viene así, tienes posibilidades de tener fugas. Siempre tiene que ir uno dentro del otro, en sentido del descenso. Es decir, el agua va para allá, el tubo está dentro, por lo tanto no hay posibilidad de escape de agua. Y los siguientes que vienen, lo mismo, entran dentro. Al meter este adaptador, lo que viene siendo el codo, está un poquitito más para acá. Por lo tanto, he tenido que picar un poco más en esta zona. Se quedaría más o menos por ahí. Y la Y que tenemos aquí va a necesitar un codo de 45 para mandarlo hasta aquí y aquí meter el codo de la bajante. Y hay que comprar un codo de 45. Otro. Sí. Este Y lanza muy para allá y no nos interesa poner el codo aquí. Lo suyo es poner el codo aquí en la esquina. Sí, que se quede para que luego disimule un poco Sí, ahí el rincón. Divagaciones de café. Mirad qué café tan rico. Con cafetera de émbolo. Que no lo quema tanto y queda riquísimo. Cérica que habrá que pensar si queremos poner multicapa, si queremos poner lo que tenemos ahora, que Lo es... que tenemos ahora es tubo de PVC de consumo humano, que es dentro de todos los tubos de PVC el de mayor calidad. Nosotras no tenemos ninguna intención de beber agua de traída, porque aunque en este lugar tenemos un agua maravillosa, preferimos beber agua o del manantial o pues de manantial. Pues bueno, pues todo el cloro que puedas evitarte beber mejor. Si hacemos multicapa, no podemos hacer la instalación ahora, porque tiene que venir un fontanero. A ver, podríamos hacer la instalación nosotras del multicapa, pero la herramienta para hacer esas instalaciones vale una pasta. Y si no lo haces con esa herramienta, pues tienes más riesgo de que las juntas no queden bien. Así de claro. Así de claro. Y esa herramienta, pues el cacharro de hacerlo de las juntas, pues no sé si no vale 300, 400 euros. Entonces te compensa mucho más que venga un fontanero y te haga la instalación y te olvides. Y también en ese caso yo estaría más tranquila. Porque las juntas del PVC, pues no es que tengamos mucha presión, pero es muy posible que tengamos que meter un grupo de presión. Porque si no, el agua posiblemente arriba no nos llegue. Y lo que yo estaba pensando es, este sería el fregadero. Ahora mismo tenemos la salida del tubo de PVC de consumo humano aquí. Y esa salida del tubo de PVC va dentro de otro tubo que es más grande, para permitirnos cambiar la instalación si quisiéramos. Este tubo viene por aquí por el suelo, hasta la entrada de agua de la casa va entubado. El tubo va entubado. La cosa sería meter este tubo por dentro de otro tubo, el tubo entubador que viene por aquí, llevarlo hasta la esquina. Aquí vamos a tener dos desagües. Desagüe de baza de abajo y viene esto así con una Y, ¿no? Taca, 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 taca. Y este es el desagüe de la bajante, que viene del baño de arriba. Aquí va a ir un cierre que igual lo haremos con ladrillo rústico o algo para disimular esta bajante, para taparla. Porque la bajante, pues por dentro de casa así, pues como que no es muy bonita. Dentro, este tubo entubador llegará hasta aquí dentro, irá a la par. Y aquí es donde salen las tuberías. Una de ellas saldrá por esto y alimentará el VC
y el lavabo, y el resto sube para arriba por dentro con la bajante. Lo disimulamos todo con la bajante. Un sabio amigo nuestro dice aquí y ahora. ¿El aquí y ahora cuál es? Porque yo estoy perdidísima. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí y ahora es colocar ladrillos ahora mismo aquí. Hasta el 40 de mayo no os quitéis el sayo. ¡Wow! A ver, que sí, que estamos ahora con 9 grados otra vez, pero la verdad que no sé si hay un lugar más bonito para soñar. ¿Dónde está mi bicho? ¡Se ha metido para adentro! Mirar, soñadores, nuestra mesa. Platos, sartenes. Ya he recogido un móvil. poco. Un disco de corte. Bien, nos vamos a poner con aquello. Hemos llegado a la conclusión de que esto no lo vamos a desmontar entero, simplemente lo vamos a trasladar 10 centímetros para allá, porque necesitamos picar en esta esquina para poder luego pasar el tubo por debajo hacia aquella esquina de allá. Y antes de colocar los ladrillos, lo suyo sería dejar toda la parte de abajo picada. O sea, todo lo que hay que picar, dejarlo picado antes de colocar los ladrillos. La clave en esto es que el codo se pueda sacar para que podamos empalmar aquí y continuar el tubo. Entonces sí que hace falta un poco más, ¿sabes? Vale, ya, porque si no el codo, no lo puedes liberar de ahí. hay que cortar, eso estará pegado. Yo no sé si lo pegamos. ¿Tú crees que lo pegamos? No lo sé. Si lo pegamos, pues hay que comer más. Pues porque no vas a pasa tener nada. vas a tener que cortar de aquí y el empalme tiene que entrar un poco. Que a ver, esto no importa que tenga fuga porque en él no va agua. Es simplemente un conducto para poder meter el tubo dentro. No, a lo mejor no lo pegamos. Vale, voy a seguir dándole. Cuando Erika termine de dejarme eso medio que, voy a seguir. Porque, claro, con lo que me ha dicho ahora me doy cuenta de que parece que no, pero aún me queda un buen rato. Y la masa está ahí secándose, así que dale caña. ¡Qué presión! Vamos a ver si así le vale y si le vale... A ver, señora exigente, ¿te valdrá así para proseguir con tu trabajo? Vale, pues ya está. ¡Yujú! Toda esta parte de aquí lleva masa con hidrófugo. Ahora he picado un poquitito, a ver cómo está debajo. Y sale un poquitito de arcilla húmeda. ¿Qué vamos a hacer? Añadir hidrófugo a la masa, porque tú tocas aquí arriba y está completamente seco. Bueno, soñadores, lo vamos a dejar por hoy. La verdad que me he frustrado bastante porque la masa estaba ya bastante muerta. Hemos tenido que añadirle hidrófugo por ese imprevisto que hemos visto ahí y que me ha parecido que podría ser relevante haberlo hecho con hidrófugo. Luego me he rayado pensando en que igual deberíamos haber puesto tela asfáltica, pensando en aislar mejor. Pero bueno, tampoco nos vamos a rayar porque la humedad es mínima. Y bueno, y si algún día da problemas, pues lo rompemos otra vez. Y ya está. ¿Qué opinas? Que tengo hambre. Ah, de eso, que... Ah, vale, que hay que romperlo, vale. No, déjalo. No, que no pasa nada. Venga, Déjalo. vamos a ver.
ahora vamos a dejarlo secar. Y hoy no vamos a hacer nada más que irnos a comprar y gastar dineros en el brico. Qué pena que me estabas enfocando a mí y no a ti. ¿Por qué? Por la cara que he puesto. Es que se te llega a escapar la porra y te mato. La verdad que sí, se me podía haber escapado perfectamente. Mañana seguiremos. Ahora vamos a hacer algunos recados y coger un poco de aire y Erika ir a descortisolizar. Voy a limpiar esto. A las soñadores, nos vemos mañana en el cubo. Muy buenas, soñadores. Vamos a hacer leña, porque llueve mucho. ¿Vamos a hacer leña? Sí. ¿Y si haces leña, entonces tengo que subir leña? No, vamos a hacer leña con lo que trajiste la otra vez. Tenemos una montonera ahí y tenemos que ir cuarteándola para tener siempre a disposición de la cocina. No sé, tendré Y que la reponer. cocinera. Sí, tendrás que reponer. Luego bajas y traes. Luego bajas y traes. Pero qué guapo es mi perrito. Aquí estoy muy a gusto, muy feliz con mi hermanito. Gorri, ven. Eso es, que tú te vas por ahí a hacer el mal. Buenos soñadores. días. Eso. Está nerviosita porque quiere tomar café. ¿Dónde Bueno, está la cafetera? la cafetera está allí. Estamos bastante emocionadas. Yo he llorado un poco, la verdad. Porque hemos tenido un fin de semana muy especial. Seguro que ya lo sabes. Si no lo sabes, te lo digo yo. Vino Álvaro de Ilus Aventura y nos hizo un reportaje de esos. Aquí estamos con un fotógrafo profesional, con una cámara profesional. Ya me gustaría. Agradecidísimas, contentísimas y emocionadísimas. Un poco lloricas estamos hoy, te lo diría. Si no lo has visto, no te lo pierdas. Te dejamos por ahí el enlace. Vamos con esto. Hemos café. decidido... Vamos con el café. Ya lo explico yo, anda, sigue haciendo el café. Estamos súper metidas dentro porque tenemos fuera un día invernal. 9 grados. Yes. Es que diría que han nevado en las montañas. Puede ser. Lo que pasa es que como no las vemos porque están Hemos ido un carajo. Voy a explicar esto. 9 grados. Venga, perdón. Hemos pensado que no vamos a hacer escaloncitos ahí en el baño, entonces va a terminar el tabique hasta aquí. O sea, sé que estamos todo el día rompiendo cosas y haciendo cosas. Y cambiando de planes. Vamos a hacer ese tabique hasta arriba para igualarlo. Hasta arriba del techo no, me refiero. Hasta arriba de lo que viene siendo el encofrado. ¿Está el café? Sí. Pues Porque sin café no trabajo. Mira. Qué suerte tenemos. Y dicho esto, sírveme café Vamos. y vamos a ponernos a currar. Down by the schoolyard where the A-Croucher, Brianna's mother's moves. They talk about the spring break and oh yeah, Tijuana, here we come. My friends think she's so dumb and stupid, but I won't tell anyone what her and I got going on. Brianna's brother's buying beer, so freaking cool, can you believe? He'll bring his friends to college guys, our weekend plans are such a dream. My friends think she's so dumb and stupid, but I won't tell anyone. Not so that when we are alone, she's touching me.
avanzado ya bastante. Lo único que quedaría sería colocar la tapa por encima, como hicimos con toda esta parte de allí, que si no lo habéis visto os dejaremos por ahí el vídeo. Por cierto, no vamos a quitar, habíamos pensado quitar esta doble pared, pero no lo vamos a hacer porque nos hemos dado cuenta de que abajo del todo hay un poquitito de humedad y eso está muy bien sellado con hidrófugo, entonces no vamos a quitarlo. Voy a esperar un poco a que se seque todo bien y como la masa está recién hecha, en realidad todavía aguanta. Y mientras tanto vamos a ver a nuestra pinche. ¿Qué hace nuestra pinche? Voy a hacer pollo al horno. ¿Qué te parece? Bueno, lo he traído así envuelto porque le he sacado de su envoltura de la carnicería. Esto lo he dejado ya un ratito en el horno. Ya sabéis que las cocinas económicas pues no tienen un regulador de horno, te quiero decir, que tienes que ir un poco sobre la marcha. Un día os enseñaré cómo hago la tortilla de boniato, que vais a flipar. Un chorrito de whisky, se lo he hecho todo. Sí, esto es guapa. No es whisky, es vino blanco. Ya. Mirad qué hay aquí. ¡Hala! He empañado la cámara. Son lentejas con setas shiitake. Dame. Ay, perdón. No toques, estoy yo. Qué pasada, qué horno, qué cocina, que da calor, que cocinas arriba, que cocinas abajo, que secas leña, que calientas ladrillos para meter en la cama. Esto es la cena. ¿Esto qué es? ¿No estás conforme con el resultado? Siempre igual. Pero es muy poquita masa. Al camino de los repechos. Cuaderno de Maságoras. Hoy, día 6 de mayo, continuamos con las labores de hacer el camino a trocitos. ¿Qué os parece? Yo creo que va a quedar chulo, ¿eh? Sí. El baño, que nosotras encabezonamos en que tenga esta posición, pero es una tontería que tenga esta posición. En verdad, va a coincidir mucho mejor que tenga esta posición. Y es más fácil también, creo yo, esquinar la bajante y de ahí esquinarlo más y para arriba. De ahí sacar, se pica todo esto, se hace con una radial y de ahí metes el agua que viene por aquí y va al lavabo que va aquí. Va a ser un lavabo justo para lavarse las manos. Porque en realidad el aseo principal lo vamos a tener arriba. Nos habéis dicho mucho. Tenerlo abajo, pero no tiene mucho sentido. Porque si tú te vas a duchar arriba, ¿qué tienes que hacer? Bajar escaleras para ducharte abajo y subir arriba. Porque realmente a ti te interesa tener la ducha al lado de la habitación. Y tener el lugar de aseo de lavarte los dientes al lado de la habitación. No vas a tener aquí un pedazo de baño que no le vas a rentar. Y que en verdad, arriba, que va a ser todo diáfano, tenemos espacio de sobra, tanto como para la habitación, porque no necesitamos una habitación grande ni un armario gigante, como para hacer nuestro pequeño despachito, y nos sobra espacio para hacer un baño en condiciones. Pero aquí abajo, lo suyo es que aprovechemos bien para la cocina, que la cocina sea hermosa, porque a Ana le encanta la cocina. Y luego aparte aquí abajo están las escaleras también, que ocupan su cacho. Y porque tenemos, ahora mismo no tenemos tiempo, pero tenemos gran intención de aprovechar todo lo que la huerta nos dé en un futuro, poder hacer conservas y poder aprovechar los alimentos, y para eso tienes que tener una buena cocina. Una cocina de yaya, de pueblo, de toda la vida. Y el baño es suficiente con tener un váter y con un lavabo, que va a ser este espacio. Así
y así. La entrada va a ser aquí con una puerta corredera hasta aquí. El lavabito justo así para que no interrumpa el paso de la entrada. Al entrar no te choques con él. Yo le decía de apurar hasta aquí, pero Ana tiene razón. Vamos a darle un poco más de margen, se mete un pequeño armarito y luego aparte que la bajante va a comer un poco de espacio. Y ese espacio se lo tienes que permitir, no hay más. Y esto era necesario hacerlo porque no nos tenemos que arriesgar a que esa pequeña humedad que hay ahí en esa esquina aflore para afuera, porque si no luego tendríamos que romperlo todo. Venga, a romper cosas. A ti te gusta mucho eso de romper, ¿eh? Mira, aquí había suelo y ahora está todo roto. Dicho esto, queridos, Ana tiene hambre. Claro, vosotros no oléis lo bien que huele a pollo al horno. Sí, así mejor y no te quemes. Espectacular. Ahí está Pepe mostrándoos el sitio exacto donde va a ir la baza. La posición exacta. Quédate ahí hasta que hagamos el baño. Eso es. Aquí quieto. Esto Así huele a pis de pipis es. gato. Ay, qué perrito. Soñadores, no podemos seguir. Nos faltan codos. Nos faltan codos, almacenes Pixel ya nos ha dejado, pero no le quedan. Y es que la cosa es, yo había pensado primero ponerlo así, pero no coincide bien. Entonces es mejor colocarlo así. Para que ese tubo pase bien por detrás, hace falta darle un poco recto y luego meterle otro codo para mandarlo para allá. Y no tenemos más codos. Y me estaba diciendo que para adelantar un poco peguemos ahora esto, pero le he dicho, espérate a que esté todo Mejor. aquí, porque Ya luego nos lo conocemos, planteas. ya nos Sí. conocemos el asunto, es mejor tenerlo todo. No queremos equivocarnos, que haya un fallo y vernos obligadas a cortar y tener que comprar todo de nuevo, porque al final es una pasta. Pues lo dicho, soñadores, Nos vemos mañana. ¡Está todo llano! ¿Dónde están? ¡Se las han llevado! Han sido las brujas, se las han comido. ¿Las habéis visto? No las encuentro. Ericus Brutus ha desbrozado las montañas. ¡Eres una burra! Señora, has desbrozado las montañas. ¿Dónde están? Luisas, ¿qué habéis hecho con la paca? ¿Dónde está mi paqui? ¡Brujas! ¡Que sois unas brujas! Antonio, ¿tú qué haces aquí? ¡Al puchero! Devolverme ahora mismo mis montañas. Yo no soy la Luisa, idiota. Soñadores, qué susto. Mis montañas siguen en su sitio. Pensé que esta loca las había desbrozado. Nos hemos venido a hacer una escapadita a ver a la familia y bueno, nada, que en 2 días volvemos a la carga. Íbamos a terminar el enredo pero ¿Qué nos pelos? faltaba un codo y dijimos, no tenemos codos, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a ver a la familia y curramos allí. Todo lo que sea relacionado con trabajar nos gusta. Así que nos vemos el próximo día Allí. en nuestra casa en Éramos una vez. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saluda, Noah! ¡No me acerques eso, joder!